¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Desde que el conocimiento científico comenzó a acumularse en cantidad suficiente como para poder servir para establecer industrias completas, esto sucedió en la segunda mitad del siglo XIX, la ciencia ha ocupado un lugar cada vez más central, no solamente en el desarrollo económico, sino en el desarrollo social de los países en donde es cultivada de la manera apropiada. La ciencia se ha convertido en un factor fundamental de independencia, en muchos sentidos, prácticamente en todos. A esta idea vamos a regresar al final de esta presentación. Usted se habrá dado cuenta que en semanas anteriores le hemos presentado espacios más largos de lo normal dedicados a desarrollos estratégicos, a elementos estratégicos que deben ser desarrollados de manera local si lo que se busca es crear la independencia necesaria para el progreso de una sociedad. Un país o una colectividad, la que sea, que no tiene un nivel razonable de independencia, no puede progresar. Y un elemento, no es el único, pero un elemento fundamental de independencia es la capacidad de desarrollar tecnología propia. Hemos hablado, por ejemplo, de la energía, hemos hablado del agua, de los alimentos. Todos esos son factores fundamentales para que una sociedad pueda salir adelante en este siglo XXI tan retorcido y complicado. En el caso de los alimentos, por ejemplo, pues ahora debe ser muy claro, aquellos países que no son autosuficientes en materia de alimentación quedan a merced de los vaivenes económicos y militares que están afectando al precio de algunos alimentos básicos en todo el mundo. Lo mismo pasa con la energía. Simplemente vea el grave impacto que está teniendo la crisis energética y la incapacidad para producir su propia energía en Europa como consecuencia de los problemas que todos conocemos. El poder desarrollar tecnología propia genera, por un lado, la posibilidad de venderle esa tecnología a otros países con ganancia, que puede ser para el sector privado o el sector público según cómo se maneje o incluso en conjunto. Y por otro lado, el desarrollar tecnología propia lo libera a uno de los caprichos tanto de la naturaleza como de la sociedad humana. El día de hoy le vamos a presentar una perspectiva de tecnologías básicas necesarias para el progreso de una sociedad, para la independencia y eventual progreso de una sociedad. En algunos casos tocaremos brevemente algunos puntos que hemos comentado en otras ocasiones y vamos ciertamente a tocar muchos otros puntos nuevos. En el pasado, digamos a mediados del siglo XX, los factores tecnológicos que mayor incidencia tenían en la independencia de un país involucraban a unos cuantos elementos. Por ejemplo, la capacidad de tener buena infraestructura, de tener buena ingeniería civil y practicarla. Esto implica hacer caminos, hacer vías férreas, aeropuertos. Eso por un lado. La capacidad de producir suficiente alimento para garantizar la alimentación de la población. Y bueno, si no le rascamos demasiado, cualquier país que tuviera esos elementos fundamentales y tuviera una buena inversión en educación de calidad a todos los niveles y suficientemente abierta a la mayoría de la población, tenía posibilidades de progresar, y eso fue lo que ocurrió. Aquellos países en donde se tenía certidumbre en energéticos, me faltó comentar los energéticos, certidumbre en energéticos, certidumbre en capacidad para construir infraestructura y una buena base educativa, no solamente en cantidad sino en calidad y en el abanico social, que estuviera
abierta a la educación de calidad, accesible a la mayoría de la población, si no es que a toda, que sería lo deseable, esos países son los que se convirtieron en líderes económicos y, bueno, líderes del mundo. Los demás países nos fuimos quedando atrás. Pensemos entonces en la actualidad qué factores científico-tecnológicos son fundamentales para el progreso. Una de las consecuencias del espectacular desarrollo de la ciencia y la tecnología que comenzó en el último cuarto del siglo pasado y que está acelerando ahora, como se podía prever para este siglo, tiene como consecuencia, el aumento espectacular en el número de campos de investigación básica y tecnológica necesarios para garantizar la viabilidad de una sociedad. Empecemos con la química. Empezamos con la química porque acabamos de hablar del Premio Nobel de Química. La química fue la primera disciplina científica, se podría argumentar que la ingeniería civil también, que probablemente algunos otros rincones de la física como la termodinámica, pero bueno, lo que quiero decirles es que la química probablemente fue la primera disciplina científica en madurar lo suficiente para impulsar el desarrollo de industrias cuyo progreso dependía del desarrollo científico, del desarrollo de nuevo conocimiento. Las industrias que permitían crear colorantes para los vestidos, las industrias que producían los primeros medicamentos estandarizados de corte moderno, esas industrias dependían de la capacidad de los químicos para desarrollar nuevas técnicas, para producir medicamentos cada vez mejores, para darle fuerza a la industria textil, que por cierto es una industria olvidada. Vamos a hablar un poquito de la industria textil en un momento más. Bueno, la química en la actualidad ha extendido su relevancia a prácticamente toda la actividad industrial. Si usted quiere fabricar llantas, si quiere fabricar pegamentos, si quiere fabricar medicinas, si quiere fabricar microchips y por lo tanto computadoras, si quiere fabricar las carcasas de las computadoras o de los teléfonos celulares, si quiere usted controlar el impacto ambiental de la sociedad humana, si quiere aumentar la productividad del campo, si quiere poder editar el código genético de seres vivos, incluyendo seres humanos, para traer algún progreso tangible, necesita de la química de manera fundamental. Probablemente estamos elaborando demasiado este tema. A nuestro entender, la química es obviamente fundamental para el desarrollo de un país, de una colectividad. Pero mire, nada más pensemos en el Premio Nobel de Química que se está otorgando este 2022. Ha sido otorgado, pero no ha sido entregado. Será entregado el 10 de diciembre, que me parece que es la fecha del aniversario de la muerte de Alfred Nobel, que es cuando se entrega el premio. Que, por cierto, es ya final del otoño, principio del invierno en Estocolmo. Debe ser un frío de los 10,000 demonios. Bueno, los investigadores que ganaron este premio lo reciben porque lograron mejorar sustancialmente una técnica básica que antes ya había merecido un premio Nobel, la química click. Muchos de los compuestos químicos que ahora son fundamentales para todas las industrias que le mencioné y un montón de otras, tintas para la industria editorial, saborizantes artificiales seguros, fertilizantes, etcétera. La lista es interminable. Muchos de los compuestos que son fundamentales para prácticamente todas las industrias del mundo tienen una estructura molecular muy compleja. El tratar de construir esas estructuras moleculares con técnicas clásicas en cantidades industriales era escandalosamente costoso. Requería de plantas industriales enormes con unas cámaras de reacción gigantescas en donde se manejaban presiones, temperaturas elevadísimas, compuestos muy agresivos y catalizadores carísimos.
Será una industria costosa y peligrosa. Y muchos de estos procesos han mejorado mucho, han aumentado su rendimiento, han disminuido su peligrosidad y por lo tanto su costo. Se han vuelto, por cierto, mucho más amables con el ambiente, etcétera, gracias a la química click. Ahora entendemos mejor cómo conseguir la construcción de moléculas complejas a partir de moléculas simples. La química click permite llevar al mundo de las moléculas lo que antes hacíamos de pequeños con los famosos mecanos y que ahora se hace mucho con los famosos juegos Lego. Usted tiene un montón de piezas pequeñas simples que se pueden engarzar fácilmente entre sí y depende de su talento, de su experiencia, el utilizar esas piezas simples para armar cosas bonitas. Un castillo o una grúa o lo que usted quiera. La química click se llama así porque la idea es agarrar dos piezas químicas simples y pegarlas, figurativamente hablando, haciendo clic, como sucede con las piezas de Lego, por ejemplo. Y de arranque le digo, esto ha disminuido el costo de operación de muchas industrias, mejorado su impacto ambiental, aumentado la seguridad, pero apenas está empezando a hacer sentir su presencia. Hay muchas industrias que están apenas haciendo la conversión a los procesos de química click. Y a pesar de eso ya tuvo un impacto tremendo, muy positivo en la economía, muy positivo en la reducción del impacto ambiental. Aquí le hago un pequeño paréntesis. Todas las industrias del mundo están aumentando su volumen de producción porque está creciendo la población de una manera escandalosa. Y todas las personas que ya nacieron tienen o deberían tener, para nuestra vergüenza hay que utilizar más bien esta frase y no la anterior, deberían tener acceso a los mismos bienes básicos de consumo. Por simple, triste decencia, toda la gente que nace debería tener asegurada una vida mínima razonablemente digna. Podemos de sobra hacerlo. No lo hacemos porque no queremos. No se los da la triste gana y eso nos está costando la estructura de la sociedad en la que vivimos. Se nos puede desarmar toda la sociedad mundial si seguimos por ese caminito. Hay mucho que tenemos que aprender sobre comportamiento decente colectivo. Pero bueno, regresando al tema. A pesar de que la industria química está aumentando su producción como todas las demás industrias, por lo que le dije anteriormente, el impacto ambiental no está creciendo tanto y en algunos casos incluso está disminuyendo de manera importante, en buena medida, no por completo, pero sí en buena medida, gracias a la química click. Entonces es una idea maravillosa, pero es una idea en desarrollo. Si el concepto ahí está, las técnicas básicas allí están, el cómo tomar esas piezas y engarzarlas para generar productos útiles para distintas industrias es algo que está en proceso de invención. Los países que invierten en enseñanza de la química y que saben ligar lo que sucede en los laboratorios de investigación con lo que sucede en las grandes industrias, están innovando todas las industrias que dependen de la química, que son esencialmente todas las industrias. Entonces pueden ofrecer productos de mejor calidad, a menor precio y con menor impacto ambiental. ¿A quién cree usted que la mayoría de los clientes van a comprarle productos? ¿Qué países cree que van a poder ingresar más dinero como consecuencia de estas ventas? ¿Y qué países cree usted que van a tener más posibilidades de ser independientes de los vaivenes económicos y políticos como los que estamos viendo ahora, que tienen más que ver con la economía y con el poder, con el decidir quién es el más poderoso, que con cuestiones de principio, de la libertad de los ciudadanos de no sé dónde, etcétera, etcétera, etcétera? Es una lucha descarnada por el poder lo que estamos viendo. Bueno, la química, entonces, es una disciplina fundamental para el desarrollo de las sociedades, porque de ella depende todo. Desde las industrias más básicas como la agricultura y la ganadería que proveen el alimento que mantiene viva a la gente,
hasta las industrias de frontera, como la que sirve para producir microchips. Una disciplina que está estrechamente ligada con la química y que ya debe considerarse como un elemento estratégico fundamental de progreso es la genética. Esa genética que en la década de los 50 parecía un simple dato curioso. Pues en todos los seres vivos hay ADN, el ADN tiene esta estructura y la forma en la que la información genética es leída es... No vamos a entrar en detalles. Otro día lo hacemos. Además, probablemente los conoce usted porque se supone que los enseñan en la escuela secundaria. El caso es que en la década de los 50, en la década de los 60, en la década de los 70 no se podía hacer nada con eso, excepto hacer investigación, publicar trabajos que podían leer nada más 2 o 3 personas en todo el planeta y ya. Pero a partir de la década de los 80 las cosas empezaron a cambiar, porque empezamos a tener el conocimiento y los medios tecnológicos necesarios para ver qué cambios están ocurriendo en plantas de gran valor económico. Cuando las sometemos a cruza selectiva, empezamos a ver cómo cambiaban sus genes. Y lo que siguió es que empezáramos a meterle mano a ese proceso. Empezamos a construir plantas con modificaciones genéticas. Empezamos a ser transgénicos, ese nombre que le suena a algunas personas como mencionar a un vampiro en una iglesia. Todo el mundo se esconde y saca símbolos religiosos para alejar al mal. La tecnología transgénica es tan buena o mala como quien la usa, como todos los desarrollos tecnológicos. En los últimos años, gracias en parte a la química, la genética ha mejorado mucho la profundidad, la calidad de sus herramientas. Por ejemplo, existen ahora bancos genéticos que tienen inventarios de muestras genéticas de muchas variedades de trigo natural, por ejemplo, o de maíz natural, o de otras cosechas fundamentales para el planeta. Incluso existen bancos de semillas en donde se guardan cantidades importantes de semillas congeladas para que en caso de una catástrofe tengamos de dónde sacar semillas para reactivar la producción agrícola en el menor tiempo posible. Este proceso se podría, por cierto, acelerar mucho gracias a la ingeniería genética, porque se le podría meter rápidamente mano a la genética de estas semillas que están guardadas en algunos lugares, por ejemplo en la isla de Svalbard, que le pertenece a Noruega, para que en caso de una catástrofe producida por un gran meteorito, una erupción volcánica o la locura de alguien que aprieta botoncitos rojos, exista la posibilidad de que una vez que pasan las peores consecuencias de estos eventos, pues que tengamos de dónde sacar para reactivar la agricultura con gran rapidez, con gran productividad y con el mínimo impacto ambiental posible. La ingeniería genética entonces incide en otras industrias básicas. La ingeniería genética por sí misma debe considerarse como un recurso estratégico en el que un país debe invertir y debe ser independiente. Si usted como país tiene sus propios ingenieros genetistas y se les permite desarrollar su conocimiento libremente, obviamente obligando a que se respeten ciertos principios éticos fundamentales, pero se les permite desarrollar su trabajo, un país así está en condiciones, por ejemplo, de impulsar mucho su industria de los alimentos, de impulsar mucho su industria para la producción de biocombustibles y de otros productos que tienen su origen biológico, por ejemplo, bioplásticos y un montón de cosas más. Y también un país que desarrolla su propia tecnología genética, su propia pericia genética, puede aumentar en mucho la salud de su población. En los últimos años
algunas técnicas como la que se llama CRISPR, CRISPR, han revelado un poder verdaderamente inusitado. Gracias a CRISPR es posible modificar genes con bastante facilidad. La primera variante de la tecnología CRISPR tenía algunos defectos, pero esta tecnología, que fue presentada a mediados de la década anterior, apenas, a estas alturas, menos de 10 años después, ha mejorado tanto que ya se permite hacer experimentos de cambiar genomas de personas gravemente enfermas que tienen una enfermedad genética potencialmente letal. Ya se han hecho ejercicios de cambiarle el genoma a personas enfermas de fibrosis quística y hay algunos resultados todavía inconsistentes, pero ha habido resultados positivos. Vamos en camino de poder corregir nuestro propio genoma. ¿Qué pasa si podemos corregir el genoma a voluntad? Podríamos eliminar muchas de las enfermedades que limitan mucho la calidad de vida de la gente aquí en México, por ejemplo, que limitan el número de años que viven y que tienen un impacto económico enorme en la sociedad. Por ejemplo, en principio, si usted pudiera editar genes, primero, si pudiera usted entender bien exactamente qué partes del genoma hacen qué cosa, que es algo que estamos averiguando. Para eso, por cierto, necesita también de computadoras. Si usted llega a averiguar para qué sirve cada parte del genoma y utiliza la tecnología CRISPR, podría eliminar la diabetes tipo 2, bueno, todas las formas de diabetes. Podría reducir muchísimo la probabilidad de cáncer, podría reducir muchísimo la probabilidad de tener problemas circulatorios. Hay muchas enfermedades o muchas condiciones de salud indeseables, por ejemplo, muchos casos de obesidad, que desaparecerían como consecuencia de una aplicación precisa de la tecnología CRISPR o alguna CRISPR-Cas9 o alguna variante más efectiva. Una sociedad que tiene un mejor nivel de salud necesariamente es una sociedad más productiva para sí misma y hacia el exterior. Es un elemento fundamental de estabilidad social y por lo mismo es un elemento fundamental de decencia. Un país que no puede proveer a sus ciudadanos. Por cierto, no estamos diciendo que aquí en México se esté haciendo o no haciendo esto. Conste, no nos estamos metiendo con eso. Hay gente que está haciendo su trabajo de investigación en México en distintos lugares y la realidad es que por el momento desconocemos cómo está funcionando la cuestión de la investigación, la política científica, etc. Estamos hablando más bien de generalidades y de lo que vemos venir para esta década para todo el mundo, no solo para México. Pero bueno, regresando al tema, un país que hace la inversión apropiada en desarrollo científico de la genética está en condiciones de mejorar muchos de los servicios que le da a sus ciudadanos. Por ejemplo, servicios de salud, servicios de alimentación, por poner solo 2 ejemplos. Y estos servicios, cuando se vuelven buenos, se vuelven medios de exportación. Simplemente ve, aquí en México hay en general médicos muy buenos. En términos generales es probable que tengamos un mejor sistema mejores servicios de salud que en muchos lugares de los Estados Unidos. No es ningún secreto que como consecuencia del precio y calidad de los servicios médicos aquí en México, muchos norteamericanos se brincan la frontera por las buenas y nos visitan en el norte para recibir ese tipo de servicios. Entonces, la química es un elemento fundamental de desarrollo. Cualquier país que invierta en química está invirtiendo en su futuro. Y lo mismo pasa con la genética, que tiene relación con la química y que a su vez tiene relación con la alimentación, que es un tema que ya discutimos antes. Ahora, déjeme darle otros 2 ejemplos pequeños de para dónde va la investigación genética, nada más en términos de salud. Resulta que uno de los problemas más graves que hay en la actualidad es el de la resistencia a los antibióticos. Y, perdóneme, le estaba mencionando de mejoras en la tecnología CRISPR-Cas9 y cómo la tecnología genética está relacionada con la química. Que no se me olvide, quería mencionarle
de los trabajos que tenemos por aquí, uno reciente publicado en el Journal of the American Chemical Society. Es una revista de investigación de altos vuelos, de lo mejorcito que hay en el mundo de la química. Comparte el primer lugar con otras revistas parecidas como Angewandte Chemie, etc. La Sociedad Química Americana es una sociedad de alcance internacional de reconocido prestigio y ya es muy añeja. En su revista de investigación se publican frecuentemente trabajos sobre genética, porque la genética es química a final de cuentas. En este caso, un grupo de investigación de la Universidad del Noroeste, el Northwestern University, presenta cómo se puede modificar un poco la tecnología CRISPR para empezar a ensayar técnicas terapéuticas, es decir, para empezar a ensayar técnicas para corregir errores genéticos en humanos de manera sistemática. Estamos en la frontera de que se inicie una nueva forma de medicina que va a alterar en mucho la forma en la que se hace la medicina en el mundo. Muchas enfermedades para las cuales solamente hay cuidados paliativos, van a ser curables. Acuérdese de lo que platicamos hace poco del cáncer colónico y del lupus eritematoso con una sola inyección. Son tratamientos limitados, hay que ver si funciona a gran escala, pero en los primeros tratamientos 5 personas con cáncer reciben una inyección, una sola, sin efectos secundarios, se curan y el cáncer ya lleva desaparecido en algunos casos más de un año, no ha regresado. Parece que es una cura definitiva, parece. Y si no lo fuera, pues otra inyección más. ¿Qué más da? Para allá va la genética apoyada por la química. Ahora sí, uno de los problemas fuertes que hay en el mundo de la medicina es la resistencia de las bacterias a los antibióticos. Como consecuencia del proceso de evolución que ocurre en forma más rápida en las bacterias, el ritmo con el que transcurre las generaciones de una especie determina en buena medida el ritmo de la evolución de esa especie. En el caso de los seres humanos ese ritmo es de 20 años, 30 años, una cosa así. En el caso de las bacterias puede llegar a ser en algunos casos de 20 minutos. Entonces, en un solo día transcurren muchas más generaciones de bacterias que el número de generaciones humanas que han transcurrido desde la época en la que fueron construidas las pirámides de la cuarta dinastía, por allá del año 4000 antes de Cristo, una cosa así. Bueno, antes de la era común, ahora se dice así. Entonces las bacterias se adaptan muy rápidamente a la llegada de nuevos antibióticos y es un problema porque cada vez hay antibióticos más agresivos con el ser humano que son muy buenos contra las bacterias, pero al cabo de poco tiempo muchas bacterias desarrollan resistencia y ya no sabemos de dónde sacar más. Resulta que en un trabajo publicado recientemente en una revista que se llama Biofilms and Microbiomes, es decir, biofilms y microbiomas. Otro día platicamos con más detalle qué son estos conceptos. Es una revista sobre microbiología, en pocas palabras. Un grupo de investigación revela aspectos de la estructura molecular de unas sustancias que pueden secretar algunas bacterias. Estas sustancias rodean a la bacteria, forman una especie de masa gelatinosa alrededor de las bacterias, y eso impide que los antibióticos lleguen a entrar en contacto con las bacterias. Las bacterias no son resistentes a los antibióticos, pero hacen un escudo que impide que el antibiótico las toque. Bueno, pues parece que ya le están empezando a encontrar la manera de meterle un poquito de mano a la genética de las bacterias, algo que se podría hacer incluso con un spray, y eso le quitaría esa defensa a las bacterias y los antibióticos viejos, que en general son menos agresivos con el ser humano, como la penicilina, que es una verdadera maravilla desde ese punto de vista, podrían volver a recuperar su efectividad. Hay que decirlo, muchas bacterias son resistentes a la penicilina porque producen una sustancia que la destruye y allí la defensa es diferente. Pero hay bacterias que son sensibles a la penicilina, que producen pulmonías graves, pero su resistencia es de otro tipo, es pasiva. Generan esta masa mucilaginosa a su alrededor, una biopelícula o biofilm. Bueno, pues hay forma de entrenar a la bacteria a que se le olvide cómo fabricar el biofilm, editando su genoma, haciéndole llegar cambios genéticos a su genoma
con un spray que usted aspira por la nariz. Esa es la sospecha que tienen estos investigadores, están caminando en esa dirección. Ahora, una última nota del pasado 7 de octubre de 2022, publicada en una revista que se llama Oncogénesis. Trata sobre un tema especialmente sensible, que es la leucemia en bebés y en niños pequeños. La leucemia es una forma de cáncer. Hay muchas variantes de leucemia, pero hay algunas formas de leucemia que son muy frecuentes, relativamente frecuentes, en niños. La leucemia mieloide aguda. El tratamiento para la leucemia es costoso, doloroso, largo, es agotador y no siempre funciona. A veces hay que intentar 2 o 3 veces el tratamiento y a veces, por mucho que intente usted, las cosas no funcionan. Es un tratamiento irregular. Pues bien, este grupo de investigación tiene identificado un defecto genético que, no solamente los investigadores, varios grupos de investigación tienen identificado un defecto genético que es común en bebés que desarrollan leucemia. Y estos investigadores han logrado reproducir ese defecto genético utilizando ingeniería genética. Es decir, pueden crear células humanas individuales a las que les otorgan este defecto genético para que sean proclives al cáncer. Entonces puede usted trabajar con ellas en el laboratorio y ver qué demonios le hace usted a esas células para quitarles ese defecto que usted les metió artificialmente. De pronto hay un banco de pruebas en el laboratorio que puede usted utilizar para ensayar técnicas CRISPR-Cas que sirven para editar genomas, para primero insertarle este defecto a estas células y ver si efectivamente estas células se vuelven precancerosas y luego cancerosas. Y luego, con otra variante de la tecnología CRISPR-Cas que puede cortar y alterar un pedazo de ADN, pues usted trata de corregir el problema a ver qué pasa. Si ve que las células dejan de ser agresivas, entonces puede usted acudir a la agencia médica correspondiente del país en donde se haga el descubrimiento para pedir permiso para hacer pruebas en seres humanos, con buenas posibilidades de éxito, con una sola inyección. ¡Ah, caramba! Bueno, a estas alturas, pretendemos justificarle que la química, que la genética, son 2 campos de desarrollo científico y tecnológico que deben ser considerados cruciales para la independencia y por lo tanto para el progreso de un país. El país que desarrolla su propia tecnología médica puede decidir si subsidia esa tecnología para otorgársela a toda la población. De otra manera hay que pagar la tecnología al precio y con las condiciones con las que nos la quieran vender desde otros países y con la producción que otros países decidan dedicarle a un país como México. Acuérdese de lo que pasó con las vacunas. Fue gracias a las muy buenas gestiones de relaciones exteriores que tuvimos acceso a muchas vacunas, pero al principio parecía que nos iban a tocar las horas y a ver cuándo, como le pasó a otros países. Lo mismo nos podría empezar a ocurrir con curas para la diabetes, curas para distintas formas de obesidad, curas contra muchas otras enfermedades, por ejemplo, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades producidas por mal funcionamiento del sistema inmune, enfermedades autoinmunes, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, si usted se vuelve independiente en todo esto, se vuelve independiente de los vaivenes del comercio, los caprichos de la iniciativa privada o pública de otros países, etc. ¿Qué ocurre con los textiles? Bueno, para comenzar, el vestir bien a una población es casi tan fundamental como alimentarla bien. Obviamente primero viene el alimento, pero sin vestido usted no puede de arranque, deje usted sostener el decoro, no puede sostener la salud de un país. Ni la salud física ni la salud mental. Otro aspecto que tiene usted que reconocer es que a través del vestido se manifiesta muchas veces una dilución de la cultura local. Nos empezamos a vestir como se visten en otros países y es un elemento importante de identificación
con los valores de otras culturas que pueden ser buenos para ellos pero no buenos para nosotros. Muchas veces el estilo de ropa que utilizan algunas personas son un elemento de identificación con culturas que son por naturaleza agresivas y que están llevando al mundo al borde de una guerra nuclear. Estamos un poquito más cerca de una guerra nuclear que en la crisis de 1962, que estuvimos muy cerquita. Vea la película que se llama 13 días, para que se dé una vaga idea de lo que fue la crisis de los misiles en 1962. Es buena película, por cierto, tiene muy buenos actores. Aunque, desde luego, pues, se presenta desde la perspectiva de uno de los participantes, que no es la única, ¿no? Pero bueno. Entonces, los textiles parecen ser algo secundario. El vestirse, el tener una industria propia para vestirse, como que parece que es intrascendente, como que hay cosas más importantes, pues no. Dese usted cuenta que uno de los factores que sirvieron como elemento para la independencia de la India fue precisamente la independencia textil. Fue uno de los puntos que más le pegó en la espinilla al gobierno británico de la época. El que la India encontrara la manera de desarrollar sus propios textiles de algodón. Además, por otro lado, le decía yo que una de las primeras industrias que hubo en el mundo de corte moderno fue la industria de los colorantes textiles. Esa industria dependía de colorantes muy caros hasta que alguien que tenía un gran conocimiento de química, otro día platicamos la historia porque realmente es muy interesante, desarrolló la técnica para crear colorantes artificiales de bajo costo. Esto revolucionó la industria del vestido y tuvo un efecto enorme, muy positivo en la industria del vestido inglesa. Se convirtió en una de las industrias más estratégicas para el desarrollo económico de Inglaterra en un momento crucial de su historia. Y fue una revolución en la industria del vestido, una revolución social en la India, la que ayudó a debilitar sustancialmente el poderío económico y militar y social que tenía el Imperio Británico sobre la India. Eso por un lado. Por otro lado, póngase usted a pensar, por ejemplo, en lo que implica la industria del vestido para el continente europeo. Si usted se toma un tiempito y se pone a buscar en YouTube, en Vimeo o simplemente en el Internet en general, los números de la industria del vestido en Europa, se dará cuenta que es una de las que más dinero aporta a la comunidad europea, que más trabajos otorga, trabajos locales, que más sirve para mantener el talento local en Europa. Mucha gente que se dedica a la industria del vestido, desde los diseñadores hasta las personas que hacen y mantienen la ropa, son gente talentosa. Y esa gente se pierde si usted pierde una industria local de vestido. De pronto pierde usted muchos puestos de trabajo y mucha gente talentosa se le va a otro país. La industria del vestido, por eso en Europa se considera estratégica. Nosotros tuvimos una muy buena industria del vestido que fue desensamblada por allá de la década de los 80, y al igual que muchas otras industrias. Fue cuando nos empezamos a convertir en un país completamente dependiente del exterior y empezamos a perder mucha de la ventaja económica y social que teníamos. Hasta antes de este tipo de movimientos, la calidad de vida general en muchos lugares de México era de mediocre a buena y a veces muy muy buena. Lo que se comía, el tipo de educación a la que se tenía acceso en promedio, etcétera, todo el tipo de perspectivas profesionales de alguien que realmente se aventaba a estudiar una carrera y terminarla, todo era bastante bueno. Y eso empezó a cambiar en esa época porque perdimos nuestra independencia y un punto central fue la pérdida de nuestra capacidad para crear nuestra propia ropa. Entonces, bueno, en nuestros textiles, no solo la ropa. Entonces, la industria textil debe considerarse como una industria estratégica. Aquí en México siempre ha tenido
un peso muy importante, aunque una trayectoria social a veces un poquito o un muchito fea. Por ejemplo, la industria del enequén, que no solamente puede servir en algunos casos como base para algunas industrias textiles, por ejemplo alfombras, sino que también servía de base para otro tipo de industrias. Pero bueno, entonces hay que considerar a la industria textil como fundamental para nuestro desarrollo, y es una industria que a su vez depende de la química de muchas maneras diferentes. Muchos elementos de la industria textil utilizan química, por ejemplo, el ejemplo que pusimos hace rato, los colorantes y los procesos para tratar a las telas, darles el aspecto apropiado y darles acabados resistentes. Ahora, a esto hay que agregar algo más. La industria textil está a punto de empezar a experimentar una revolución tecnológica profunda que la va a hacer aún más importante, porque ya se han hecho muchos experimentos de insertar fibras inteligentes en los textiles, por ejemplo, para que estas fibras inteligentes generen pequeñas cantidades de energía cada vez que se mueve la ropa. Esa energía podría ser suficiente para mantener cargado un teléfono celular, por ejemplo. También hay textiles que en principio pueden medir ciertos elementos básicos de la química del sudor, y eso puede servir para detectar problemas circulatorios incipientes y problemas de otro tipo. Entonces la ropa podría convertirse en un gran aliado de la medicina si es que se incorpora en ella elementos que vienen de otra industria, la industria de la tecnología electrónica. Entonces, fíjese cómo todas estas industrias están entrelazadas. Otra industria que está empezando que ya viene experimentando un cambio espectacular, pero que apenas está por experimentar los cambios más fuertes, es la del transporte en general. Esa tecnología involucra a cualquier sistema de transporte colectivo de personas o de carga. Aviones, vehículos de ruedas, trenes. Bueno, también tienen ruedas, pero entendemos la diferencia. Todas estas tecnologías están en constante progreso. Y no es ningún secreto que hace resultado fundamental para integrar la estructura de países enteros. Simplemente póngase a pensar lo que representó el ferrocarril para el desarrollo de los Estados Unidos. Sin el ferrocarril, ese país no habría podido nacer como nación, se habría fragmentado rápidamente. No había forma de mantener una comunicación continua y coherente que involucrara no solamente el intercambio de información, sino el intercambio de personas y mercancías, para la proyección de poder militar de un lado al otro de sus fronteras. Y lo mismo se puede decir de lugares como Australia o Rusia, que es enorme. Entonces, cualquier tecnología que tenga que ver con el transporte es crucial para el futuro de un país. Hasta hace poco daba la impresión de que la tecnología de transporte pues ya estaba hecha, ya estaba todo dicho. Parecía que no había forma de mejorar los trenes, que los automóviles pues sí se podían hacer un poquito más eficientes, motores un poquito más duraderos, pero nada más. Y los aviones, bueno, ya intentamos tener aviones supersónicos, pero resultaron ser muy caros y muy pequeños. Entonces parecía que todos estos desarrollos tecnológicos ya estaban llegando a un límite de desarrollo y que para hacer cualquier progreso se necesitaba hacer una inversión demasiado grande que no valía la pena intentar hacer. Por ejemplo, que México tratara de poner una industria aeronáutica propia que fabrique jets comerciales de pasajeros. Como que se antojaba que la ventaja que tenían las grandes empresas Boeing en los Estados Unidos, Airbus en Europa, etcétera, era tan grande que no valía la pena hacer la inversión para tratar de llegar a su nivel, porque además no íbamos a llegar más lejos. Y esa industria tendría que competir en un mercado que ya está saturado. Ya hay demasiados participantes en la industria aeronáutica exterior, o cuando menos esa era la perspectiva. Pero la realidad es que todos los rubros de la industria del transporte están en rápida evolución. Vienen los automóviles, los transportes que circulan por carretera, no solamente automóviles,
que se manejan solos, los transportes eléctricos con baterías nuevas, cuyo desarrollo, por cierto, depende de la química, entre otras cosas. De nuevo, fíjese en esta interrelación entre estas disciplinas estratégicas. Si usted no desarrolla todas, se queda cojo como para poder desarrollar la medicina, para poder desarrollar el transporte. Tiene que invertir en el desarrollo de varias disciplinas que todas al mismo tiempo son cruciales. Tiene usted que enfrentar el reto ambiental, que sí hay que enfrentarlo, ¿qué demonios? Hay que reducir el impacto ambiental de nuestras actividades con urgencia, pero no con el pretexto del calentamiento global antropogénico, sino con verdaderas razones. El caso es que es necesario reducir el impacto ambiental. Eso significa que tenemos que reformular toda la tecnología del transporte. ¿Qué impacto ambiental tiene la industria del transporte desde que se establecen los caminos de asfalto o rieles o aeropuertos, hasta la construcción de los medios de transporte, su uso y su reciclado? Muchos de estos puntos realmente nunca se han planteado antes. Muchos aviones viejos iban a deshuesaderos y a veces se quedaban por décadas, por ejemplo, en el desierto del suroeste de los Estados Unidos, esperando ver qué demonios iba a hacer con ellos. Entonces ya tenemos que plantearnos todo el ciclo de producción, tanto de los elementos que hacen el transporte físico, los aviones, por ejemplo, como de la infraestructura necesaria para que funcionen estos sistemas, los aeropuertos, o los caminos, o los rieles. La industria del tren está evolucionando mucho, y acuérdese que el tren fue fundamental también para integrar a México. Que una de las pocas cosas, quizá lo único realmente bueno que ocurrió durante el Porfiriato, y no fue exactamente don Porfirio el responsable de esto, fue el desarrollo de una red de ferrocarril más o menos densa, que mientras funcionó fue maravilloso. El irse, por ejemplo, a Guadalajara en tren dormitorio era accesible, era limpio, económico, seguro, hasta bonito, pues. Era una verdadera alternativa al automóvil, y lo sería ahora si funcionara el servicio. Se podría llevar a mucha más gente a todos lados. Muchas regiones de la República están desconectadas entre sí por falta de elementos de comunicación apropiados. El tren sería ideal. Obviamente se necesitarían otros complementos, pero el tren sería ideal. Y como está ahora reformándose toda la tecnología de los trenes, trenes eléctricos más eficientes, trenes de levitación magnética, etcétera, 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 es buen momento para entrarle al desarrollo de tecnología propia, para no tener que comprarle a otros la tecnología que de todas maneras necesitamos tener aquí y que nos la venden al precio que nos quieran poner, tanto los trenes originales como las piezas para repararlos, que pueden ir subiendo rápidamente de precio hasta hacer incontrolable el gasto. Si nosotros tenemos el conocimiento tecnológico, nosotros contamos con los elementos para establecer y mantener indefinidamente lo que necesitamos para movernos nosotros y mover mercancías. ¿Qué otra disciplina? Bueno, déjeme decirle que, por cierto, este asunto del transporte ahora gira alrededor de conceptos que hasta hace poco no se tocaban. Por ejemplo, el de las baterías. Hay por allí varias tecnologías que prometen ser tan buenas o mejores que la del litio para producción de baterías recargables de larga duración, de gran capacidad y fáciles de construir y reciclar. Por ejemplo, baterías de sodio. El sodio está por todos lados. Hace no mucho hablamos de esto. Las baterías de sodio, si se logran resolver los pocos problemas que quedan todavía por allí, podrían resultar excelentes para prácticamente todo para lo que es excelente el litio. Solo que el sodio está por todos lados y el litio no. Bueno, el litio hay mucho en el universo, pues, y aquí en la Tierra también, pero no está concentrado fácilmente en algunos lugares. El extraer litio en cantidades suficientes de agua de mar, por ejemplo, resulta ridículamente costoso, pero el sodio no, está por todos lados. Hace poco se fue presentada en Taiwán, por cierto, una batería que le permitiría, con esta tecnología nueva de baterías, que es una modificación de la tecnología clásica del litio, permitiría que un automóvil típico familiar
circule por 630 kilómetros con una sola carga. Es decir, que ya podría tener una capacidad de transporte mayor un vehículo así que un vehículo de gasolina. El punto en donde todavía hay que hacer investigación, y qué demonios podríamos hacerla aquí, tenemos la gente talentosa que puede hacerla, es cómo demonios conseguir que estas baterías se carguen rápido sin envejecer. Cuando usted pone una batería de teléfono celular o de automóvil a carga rápida, pues sí, la batería se carga rápido, pero el número de ciclos que va a soportar la batería antes que empiece a toser va a ser mucho menor. Y entonces va a tener que comprar baterías nuevas, y ya verá lo que le cuestan las baterías nuevas de litio para un automóvil. Ahora son caras, el precio va a subir porque el precio del litio está subiendo porque hay más demanda que oferta. Eso no pasaría con las baterías de sodio. Entonces, la industria del transporte pues, es fundamental, desde luego. Creo que no tenemos que seguir elaborando más el rollo. Y está en evolución constante. El ritmo con el que está cambiando toda la base tecnológica de todas las formas de transporte, la forma en la que se construyen las autopistas para que duren más, para que sean más amigables con el ambiente, etcétera, etcétera, está cambiando. La forma en la que construimos los automóviles, las baterías que utilizan los automóviles, los motores eléctricos que van a utilizar los automóviles modernos, todo. El material que se utiliza para hacer la carrocería de los automóviles, los mecanismos para construcción, uso y reciclado del material al final del ciclo, con la idea de aumentar mucho la calidad y reducir al mínimo los costos para el consumidor final. Todo eso son cosas elementos en desarrollo, y los países que inviertan en eso se van a hacer independientes en materia de transporte, y esa independencia es crucial para el bienestar de la población. ¿Qué más? Por cierto, hay un estudio realizado por investigadores de la Universidad de Sevilla, lo rescatamos por allí, lo teníamos en nuestros archivos electrónicos. Este archivo fue publicado en una revista que, aunque no lo creas, de investigación, se llama Anales de Investigación Turística, Annals of Tourism Research, agosto 31, 2018, firmado por investigadores de la Universidad de Sevilla, en España, y tiene que ver con el impacto económico y social positivo que tienen los trenes de alta velocidad. Bueno, los trenes en general tienen una red eléctrica muy densa en toda Europa, y en particular los trenes de alta velocidad. Resulta que más que competir con la aviación, que es lo que se llegó a decir en su momento que para eso servían los trenes de alta velocidad, han resultado ser un complemento ideal, al punto de que usted se puede bajar en algunos aeropuertos europeos y tomar el tren dentro de la misma estación, dentro del mismo aeropuerto. Entonces, el llegar a puntos relativamente remotos de un territorio como el francés es fácil si llega usted en avión a París. Una vez que sale usted del avión, si tiene todavía el ánimo de aventarse unas horitas más de viaje, lo puede hacer sin salir del aeropuerto. En el peor de los casos, puede usted quedarse en alguno de los hoteles del aeropuerto y al día siguiente tomar el tren y llega a donde sea en muy poco tiempo. El resultado es que eso ha potenciado el turismo de manera espectacular, y creo que aquí en México no hace falta decir que el turismo es una industria que genera muchos recursos. Entonces, el tener una red bien pensada de ferrocarriles eléctricos que complemente a los aeropuertos tendría un efecto muy saludable en el turismo en general y en la interconectividad del país, y eso podría ayudar a ir sanando poco a poco algunos de los graves problemas sociales que hemos heredado del pasado. Por eso salvamos esta historia para presentársela. Hay muchos otros temas que mencionar, pero uno de los temas nuevos que tienen que ver con la verdadera independencia de un país está relacionado con la construcción, la fabricación de microchips. La capacidad de crear una industria local de microchips existe, y su importancia estratégica debería ser patente para nosotros en este momento. Como consecuencia de la pandemia de COVID-19 y luego de los pleitos entre superpotencias, el suministro de microchips,
sobre todo de los de tecnología más avanzada, se ha visto seriamente afectado. Y eso le ha pegado una patada en la espinilla prácticamente a todas las industrias del mundo. Cuando aparecieron las primeras computadoras personales en la década de los 70, el entonces director de IBM dijo algo que frecuentemente es repetido, a veces con algunas distorsiones. Dijo algo así como que, bueno, ¿quién va a querer tener una computadora personal en casa? Pues a lo mejor algún ingeniero, quizá uno que otro científico loco, pero yo no creo que exista un mercado para computadoras personales, pues, de más de 1,000 computadoras en todos los Estados Unidos. No creo que haya más de 1,000 personas que quieran comprar una computadora personal en todos los Estados Unidos. ¿Qué hubole? Los teléfonos celulares son computadoras personales, los reproductores MP3. En un automóvil típico hay alrededor de un centenar de computadoras microscópicas que controlan 10,000 cosas en el interior del automóvil, en los refrigeradores, en los hornos de microondas. Por todos lados están ahora las computadoras personales. Así que cualquier cosa que afecte la capacidad de producción de chips afecta a todo lo que hacemos. Todo. La tecnología de los microchips está relacionada con el ancho de las pistas por donde circulan las señales eléctricas en los chips. Este nombre es un poco engañoso. Tenga usted el caso de la tecnología más avanzada que hay en la actualidad, que está en desarrollo en Taiwán, que es en donde se fabrica la mayoría de los chips del mundo, de los chips de alta tecnología del mundo, y sorprendentemente también en China. Se trató de limitar el desarrollo de la tecnología china de ultra alta tecnología en el mundo de los chips. Se le negó la posibilidad de comprar las máquinas necesarias para poder imprimir circuitos electrónicos de alta capacidad, y ellos desarrollaron la tecnología por su cuenta. Bueno, el caso es que en la actualidad la tecnología más avanzada se llama la tecnología de los 2 nanómetros. Este término, le digo, es un poco engañoso. Un microchip, un microcircuito electrónico, le debe su capacidad, su poder de cómputo, al número de transistores que tiene. Los primeros microchips tenían, me parece que 4 chips, o 4 transistores, o 2 transistores, una cosa así. En la actualidad, una computadora personal como esta máquina viejita que tengo aquí, de ya 16 años, tiene nada más en el circuito central de proceso varios centenares de millones. En la actualidad ya se habla de muchos centenares de miles de millones. Mientras más transistores tiene el cerebro central de una computadora, más cosas puede hacer. Con otro detalle: mientras más chicas sean las pistas que sirven para dibujar los transistores que integran a una microcomputadora, estos microtransistores pueden apagarse y prenderse más rápido. Y el ritmo de lo que sucede en el cerebro electrónico de una computadora depende de eso, de la rapidez con la que se pueden prender y apagar estos transistores. Mientras más rápidamente ocurre este proceso de prendido y apagado, más rápido puede acabar una computadora con un programa. Entonces, ¿qué pasa cuando usted reduce el tamaño de las pistas por donde circula la electricidad en un chip? Por un lado, le puede meter más transistores, así que esa computadora puede hacer cosas más complicadas. Y por otro lado, las puede hacer más rápido. Por dos motivos diferentes, la computadora que tiene un chip así se hace mucho más poderosa. Por eso ahora un teléfono celular de nueva tecnología es literalmente miles de veces más poderoso que las supercomputadoras de $10 millones de finales del siglo pasado. Bueno, este término 2 nanómetros parece decir que el ancho de las pistas de los chips es de 2 milmillonésimas de metro. Una milmillonésima de metro es una de las medidas más pequeñas que tienen sentido para esta industria. Un átomo mide la 10ª parte de una milmillonésima de metro. Un átomo en promedio mide 0.1 nanómetros, una décima de nanómetro.
El nombre de la unidad que se usa para medir a los átomos es el ángstrom. 10 ángstroms son iguales a un nanómetro. Bueno, pues una tecnología de 20 nanómetros, hace uno las cuentas y dice, eso significa que el ancho de las pistas es de 20 ángstroms. Y no, es un término comercial, exagerado. La realidad es que los estándares internacionales publicados por organizaciones como la IEEE, que es el Instituto de Ingeniería en Electricidad y Electrónica de los Estados Unidos, que es una institución de alcance mundial, dicen que cualquier tecnología que merezca ser rotulada como tecnología de 2 nanómetros debe tener en su punto más delgado, digo, la definición es mucho más larga, pero en las pistas por donde circula la electricidad deben tener en su punto más delgado 20 nanómetros de ancho. Así que eso de 2 nanómetros es una mentira. Debería llamarse tecnología de los 20 nanómetros, pero bueno, ya se quedó como costumbre. Otro día platicamos de por qué es importante esto. Llega un momento en el que se hacen las pistas tan pequeñas que nada más caben unos pocos átomos de ancho, entran en operación ciertos fenómenos cuánticos que impiden que la electricidad fluya correctamente. Entonces usted no va a poder fabricar chips mucho más poderosos simplemente haciendo más pequeñas las pistas. Ya estamos llegando al límite de lo posible. Con esta tecnología ya veremos que otras salen por allí, que sí hay varias en ciernes. Pero bueno, el punto es que cada vez que aparece una de estas tecnologías, ocurre una revolución electrónica en todo el mundo. Se revoluciona todo el Internet con todo lo que eso implica, porque ahora el Internet es la base sobre la que ocurre todo el comercio mundial, todos los sistemas financieros del mundo descansan en Internet, todas las comunicaciones familiares descansan en Internet, una buena parte del comercio a detalle. Mucha gente hace el súper por Internet. Entonces, cualquier cosa que revoluciona el Internet revoluciona a una sociedad. Y cuando las revoluciones nos vienen de fuera, tenemos que comprar equipos nuevos, más avanzados, con precios de afuera, para no quedarnos atrás. Y eso tiene un impacto severo en nuestra colectividad. Eso por un lado. Por otro lado, la pandemia obligó a reducir la producción de manera severa de chips en la empresa más importante del mundo, TSMC, que está en Taiwán. También hubo problemas de suministro de materias primas, etcétera, etcétera. Hace poco, un huracán fuerte pegó cerca de Taiwán. De haber lastimado la planta, estaríamos ahora tronándonos los dedos en todo el mundo, porque más del 60% de la producción de chips de ultra alta tecnología se hace nada más en esa planta. Si esa planta llegara a ser afectada por un fuerte terremoto, que por cierto es zona sísmica, o por una tormenta, o le cae un meteorito, vea usted, si le pasa algo a esa planta, sería necesario hacer una inversión supermillonaria y además habría que esperar varios años para poder reinstalar la planta. Aunque tenga el dinero aquí en el bolsillo y esté listo para aventarlo al aire, no se puede restablecer una planta de ultra alta tecnología con esa capacidad de producción de un día para otro. Es un proceso que toma más de un año y que involucra a varias empresas en distintas partes del mundo. Por ejemplo, una buena parte de lo que es el proceso de impresión de chips se debe a máquinas fabricadas en Holanda. Entonces, en la actualidad, prácticamente toda la economía mundial es rehén de esta situación. En los Estados Unidos ya entendieron esto y han hecho un esfuerzo importante, estratégico, para reactivar su propia industria de construcción de chips, que por cierto se va a topar con varios problemas. Los países que hacen inversión en esta tecnología están invirtiendo en su propio futuro. La tecnología de los chips va a seguir siendo crucial
por muchas décadas más. Y está evolucionando a cosas nuevas, y solamente aquellos países que desarrollen pericia en la construcción de chips van a poder desarrollar pericia en las nuevas tecnologías y van a ser independientes de vaivenes en la producción y suministro de chips producidos por el clima, por problemas de suministro que a su vez pueden ser causados por guerras económicas por debajo de la mesa o por guerras abiertas y por 10,000 otras circunstancias, pandemias y lo que usted quiera. El objetivo de este programa, en esencia, ya para finalizar, es decirle a usted que la independencia, para reiterar lo que dijimos al principio, la independencia y progreso de una sociedad dependen de satisfacer las necesidades básicas de su población con recursos propios. Alguna vez dijimos que entendemos que hay que reducir el impacto ambiental de nuestras actividades, pero por otro lado, el que un país como México, que tiene su propio petróleo, fabrique su propia gasolina hace mucho sentido, porque lo vuelve independiente de los vaivenes económicos que afectan al petróleo, cuando menos parcialmente independiente. Como los cambios en el precio del petróleo afectan hasta el precio de los chips, pues todas las cosas que compramos de afuera nos llegan más caras por eso, pero bueno, cuando menos podemos atenuar un efecto muy grave en nuestra economía si nosotros generamos nuestra propia gasolina y la mantenemos a un precio decente. Y lo mismo pasa con muchos otros rubros más. En el siglo XXI, cualquier país que aspire a ser independiente en términos reales, necesita considerar como un elemento crucial, indispensable, de primer nivel, el desarrollo científico y tecnológico. Y ese desarrollo científico y tecnológico debe hacer, cuando menos lo que es el desarrollo científico debe ser público. Las universidades públicas de México, que cada día hay más, que bueno, y que ojalá y agarren fuerza, deberían proveernos con conocimiento científico que puede ser aprovechado por las industrias locales, pero que a final de cuentas se origina en forma pública. De esa manera, ese conocimiento no queda en manos de una sola empresa que se puede comer a todas las demás. Esto permite el desarrollo, como ha sucedido en Taiwán y en otros lugares, el desarrollo de núcleos de empresas grandes que ofrecen todos los mismos servicios fundamentales con diferencias. Esto le da un poder económico e industrial muy grande al país y lo vuelve independiente de lo que suceda fuera de sus fronteras. Con esto, una vez que camina uno en esa dirección, se establecen las bases para crear un nivel mínimo de riqueza en todos los miembros de la población, y esa es la base para conseguir mayormente, no es lo único, pero sí para conseguir mayormente la paz social que todos anhelamos. Una paz que es necesaria para garantizar que vamos a tener la mente clara para poder planear mejor nuestro futuro. La ciencia ha progresado mucho en las últimas décadas y como consecuencia de eso, si lo que se quiere es tener independencia industrial, independencia económica como país, ya no basta con atender a unos cuantos rubros como mencionamos hace rato. Es necesario hacer una inversión generalizada en ciencia que involucre el hacerle llegar la capacidad, el entendimiento, la educación a la mayor parte de la población, porque no sabe usted de dónde van a salir los nuevos genios que van a inventar nueva tecnología. Tiene que ser una educación de muy alta calidad y abierta a todo mundo, de bajo costo, que no pase como en Estados Unidos, que han subido tanto el precio de la educación de buena calidad, que mucha de la gente que estudia en esas universidades ultracaras son gente que viene de otros países y que se regresa a esos países llevándose la tecnología. Por eso han perdido mucho talento para el desarrollo tecnológico en Estados Unidos, por ejemplo, para los chips. Bueno, regresando al tema, necesitamos hacer la inversión en lo que es educación, en lo que es investigación y en crear ligas más fuertes
entre la investigación y la industria. Los países que integran en su estructura social, muy en serio, la creación y dispersión del conocimiento científico son los que tienen mejores oportunidades de progresar. La ciencia no es un simple complemento cultural al quehacer de un país. Es uno de los elementos fundamentales para su bienestar y para su progreso. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial. Recuerde nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.